Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Amigos, hoy les traigo una noticia que ha sacudido el mundo de las celebridades. Gulum Baktas acaba de hacer una confesión explosiva sobre su vida amorosa y ha dicho con toda claridad, ese matrimonio no va a suceder. La publicación de Gulum Baktas en sus redes sociales ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón. La actriz, conocida por su carácter fuerte y su sinceridad sin filtros, compartió una foto en la que aparecía radiante, pero lo que realmente llamó la atención fue el contundente mensaje que escribió. Oeblili Kolmayakak, que en español significa ese matrimonio no va a suceder. Con tan solo esa frase, Gulum desató un huracán mediático y provocó que todos sus seguidores, especialmente las mujeres que la admiran, se preguntaran qué había pasado en su vida sentimental. Los rumores de boda entre Gulum Baktas y su pareja llevaban meses circulando en los medios. Había fotos románticas, viajes juntos y hasta familiares cercanos que aseguraban que ya se estaban planeando los detalles de una gran ceremonia. Sin embargo, la protagonista de esta historia decidió hablar claro. No estoy dispuesta a entrar en un compromiso que no me hace feliz, habría dicho en una conversación cercana, según fuentes del círculo íntimo. Sus palabras resonaron con fuerza entre sus seguidoras, muchas de las cuales la consideran un ejemplo de independencia y de valentía femenina. La reacción de su pareja no tardó en llegar, y aunque no se han dado nombres oficiales en público, se filtró un audio en el que él habría dicho, yo la amo, pero respeto su decisión. Si ella no quiere casarse, no la voy a presionar. Estas palabras generaron aún más comentarios, porque mientras él mostraba una actitud comprensiva, Gulum parecía muy firme en su postura. La actriz publicó poco después una historia con la frase, el amor no siempre necesita un papel, necesita respeto. Con esto, dejó claro que su rechazo no significaba necesariamente el final de la relación, sino una decisión de vida personal. Los fanáticos reaccionaron de inmediato en redes sociales. Miles de comentarios se acumularon en cuestión de horas. Una de sus seguidoras escribió, gracias Gulum, por recordarnos que no necesitamos un matrimonio para sentirnos completas. Otra dijo, eres un ejemplo, lo importante es la libertad y el respeto. Estos mensajes evidencian que sus palabras han tocado fibras profundas en muchas mujeres que ven en ella un reflejo de sus propias luchas. En medio de la tormenta mediática, algunos medios turcos comenzaron a especular sobre posibles problemas en la relación, pero Gulum respondió de forma directa en un breve video en vivo. No hay un escándalo detrás de mi decisión. No hay peleas, no hay traiciones. Simplemente no quiero casarme ahora, y eso debería ser suficiente para que se respete mi elección. La seguridad con la que lo dijo dejó en claro que ella controla su narrativa y no permite que otros hablen por ella. La firmeza de sus declaraciones no solo ha silenciado a los medios más sensacionalistas, sino que también ha abierto un debate mucho más profundo en la sociedad sobre la presión que existe hacia las mujeres, especialmente cuando son figuras públicas, para cumplir con ciertos estándares tradicionales. La imagen de la boda soñada, el vestido blanco y la gran fiesta parecían inevitables para una estrella como Gulum, pero ella decidió romper con ese guión establecido y escribir el suyo propio. De hecho, algunos psicólogos y expertos en relaciones fueron invitados a programas televisivos para analizar su decisión. Uno de ellos comentó, lo que Gulum está haciendo es muy valioso. Ella está mostrando que el amor y la unión no siempre necesitan institucionalizarse. Eso puede inspirar a muchas personas que sienten miedo de no cumplir con las expectativas sociales. Este tipo de análisis contribuyó a darle un aire más serio y reflexivo a la polémica, que en un principio parecía solo un escándalo de farándula. Pero no todo fueron aplausos. También hubo quienes criticaron duramente la postura de la actriz. En foros y programas de opinión, algunos la acusaron de dar un mal ejemplo a la juventud, asegurando que el matrimonio sigue siendo la base de la familia. Estos comentarios no detuvieron al artista, que en su siguiente publicación escribió, cada mujer debe ser libre de elegir su camino.
Si alguien piensa que mi decisión amenaza sus valores, el problema no soy yo, es su inseguridad. Su respuesta fue breve, contundente y ampliamente celebrada por sus seguidores. Mientras tanto, la vida profesional de Gulum parece no detenerse. Está en medio de las grabaciones de una nueva serie que promete ser un éxito internacional, y muchos notaron cómo la actriz mantiene su energía y entrega intactas, sin que la polémica opaque su carrera. Incluso algunos productores declararon que esta autenticidad que ella transmite fuera de las cámaras es lo que la convierte en una artista tan especial y querida por el público. Su pareja, por otro lado, ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Salvo aquel audio filtrado, no ha hecho más declaraciones públicas. Algunos periodistas lo interpretan como un signo de respeto hacia la privacidad de ella, mientras que otros lo ven como una estrategia para no quedar mal ante los medios. Sea como sea, el silencio de él ha contribuido a que toda la atención recaiga sobre la decisión de Gulum y sobre la valentía con la que ha defendido su postura. En paralelo, la conversación en redes sociales se ha expandido más allá de Turquía. En países como España, Argentina y México, cientos de páginas de fans tradujeron y compartieron sus palabras, generando discusiones similares sobre el rol de la mujer, la libertad de elección y los estereotipos en torno al matrimonio. Una usuaria mexicana escribió: Gulum Baktas me dio el valor que yo no tuve hace años. Ojalá hubiera escuchado un mensaje como el suyo cuando todos me obligaban a casarme. Este tipo de testimonios hicieron que la noticia traspasara fronteras y se convirtiera en una especie de movimiento espontáneo. En una de sus últimas transmisiones en vivo, la actriz quiso cerrar el tema con un tono más calmado: no quiero que esto se convierta en una guerra entre quienes están a favor o en contra del matrimonio. Yo respeto a quienes lo eligen y deseo que sean felices. Pero yo, en este momento de mi vida, simplemente no quiero. Y esa debería ser una razón suficiente para que se respete. Estas palabras fueron recibidas con miles de corazones y mensajes de apoyo en directo. Lo que parecía un simple titular de la prensa rosa terminó transformándose en un debate social, cultural y hasta político en algunos sectores. Gulum Baktas, con una sola frase, logró abrir una conversación que muchas veces se evita: ¿qué significa realmente la felicidad en pareja? ¿Es obligatorio casarse para demostrar amor? ¿O el verdadero compromiso radica en el respeto mutuo y la libertad de elección? Lo que está claro es que, más allá de la controversia, Gulum ha consolidado aún más su imagen como una mujer fuerte, independiente y honesta, que no teme enfrentar a la opinión pública para ser fiel a sí misma. Y quizás, en el fondo, ese sea el verdadero motivo por el que tantos la admiran, porque en un mundo lleno de apariencias, ella se atreve a mostrarse tal cual es, con todas sus decisiones, dudas y certezas. Y hasta aquí esta impactante historia de Gulum Baktas, que sin duda seguirá dando de qué hablar. Mis queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O piensan que debería reconsiderar su decisión? Recuerden que sus opiniones son muy importantes en este canal. No olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos muy pronto con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.